Semana con un invitado muy especial. Él es Mauricio Valencia, médico especialista en salud pública y dirección sanitaria. Y queremos conversar con él porque ayer recibimos al ministro de Salud, Juan Carlos Abeiga, y él presentó una visión acerca de todo el sistema de salud, cuál es su diagnóstico, qué es lo que se ha encontrado, y queremos contrastar esto mismo que nos ha presentado el ministro que lleva más de un mes en funciones con su visión, donde no solo es doctor, sino también salubrista, ha trabajado en la función pública, justamente en el sistema de salud. Así que, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que pasa ahora mismo en el sistema de salud? Y está bien un poco el diagnóstico que nos hace el ministro, donde nos dice, estamos cambiando la corrupción interna, estamos luchándolo, quieren apostar por herramientas digitales, pero ¿cuáles son esos problemas de fondo que no nos permiten seguir avanzando? Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan. En realidad, el sistema de salud en sí hay que diferenciarlo porque son cuatro subsistemas, ¿no? Y todos tienen su propia estructura y gobernabilidad. El ISFA, el ISPOL, el MSP y el IES. Entonces, ahorita la situación crítica del sistema de salud, si bien se refleja a nivel general, estamos viviendo una situación crítica real, especialmente en términos de abastecimiento, tanto dispositivos médicos como medicamentos, especialmente en el Ministerio de Salud Pública, a pesar de que no es solo el único parámetro para analizar el desempeño de un sistema de salud, ¿no? Cuando uno trata de analizar qué es lo que pasa con el sistema de salud, uno se encuentra que no tiene todas las herramientas o la información disponible para hacer el análisis. Hay listas de espera, ¿no? Hay listas de espera para atención especializada en consulta externa. Hay listas de espera para los días o los meses que se espera para tener una cirugía, ¿no? Hay la disponibilidad de medicamentos, hay el número de talento humano que se requiere. Todo eso varía según la región y el territorio. Entonces, en el tema del abastecimiento es muy diferente la gobernanza del MSP y IES. IES ha tenido las mismas estrategias, compras centralizadas, ambos. Sin embargo, el resultado ha sido diferente, sin que sea excelente, pero ha sido un mejor desempeño en el lado de la seguridad social. Estamos hablando de un abastecimiento que si bien no es de lo más por sobre el 80%, que sería realmente lo favorable, lo satisfactorio, llega más o menos a un 78%, 75%, y varía mucho entre provincia. Por ejemplo, en el Guayas o en Manabí estamos hablando de 15 a 18 puntos porcentuales menos de abastecimiento, ¿no? De existencia del producto en las farmacias. Pero en el MSP es muy diferente. El abastecimiento está bordeando el 42, Sí, eso 44%. ayer dijo sobre el 52% más o menos. Sí, 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 sí. Está bordeando. No olvidemos que el 2021, cuando se decretó la emergencia sanitaria, se lo hizo con un abastecimiento del 51% y se decretó la emergencia. Hoy día estamos tanto dispositivos médicos como que está un poquito más bajo, incluso estamos por el 39% y 44% más o menos en el término de medicamentos. Y esto se refleja, no hay diferencia como en el IES, que hay diferencia entre provincias, se refleja en todas las provincias. Entonces, ha habido varias etapas para solventar este problema de parte del gobierno actual. El uno ha sido la compra centralizada, después se hizo un comité técnico, ¿no? Y después se ha dado un paso mayor, que es el paso de hacer una empresa pública, ¿no? Y este es un paso que no solo tiene que ser visto como se va a comprar medicamentos a gran escala por parte del ministerio. Cuando uno revisa cómo está pensado esta empresa pública de abastecimiento, infraestructura y logística, se le está quitando toda la operatividad, toda la capacidad operativa al Ministerio de Salud Pública. Entonces, es amplísima las funciones que tiene la AILEP, que se llama la empresa pública. Estamos hablando de eh, compra de medicamentos, gestión de inventario, logística, mantenimiento de equipos médicos, compra de equipos médicos, infraestructura, ¿no? Entonces, conceptualmente es favorable, o sea, conceptualmente hacer que el Ministerio de Salud Pública se concentre netamente en la rectoría, o sea, en diseñar las políticas públicas, en monitorizar que las políticas públicas se estén dando a cabo, levantar las necesidades,
proyectar cómo va a ser la población en unos años, cómo se va, qué enfermedades van a tener, qué se va a necesitar. Entonces, eso es en lo que debe un Ministerio de Salud Pública enfocarse, en la rectoría, en la gobernanza, en la planificación. ¿No? Entonces, conceptualmente está muy bien. El tema está en los detalles. El tema está en qué capacidad van a tener, cómo se va a estructurar esta empresa pública, si va a tener unidades técnicas especializadas, hasta cuándo, si se va a permitir una gestión híbrida, por ejemplo. O sea, por ejemplo, que se pueda comprar a gran escala, digamos, medicamentos que sean esenciales, o, si, o van a ser todos los medicamentos y el hospital ya no va a tener la posibilidad o la competencia de comprar ninguno de esos medicamentos. Si solo va a ser una competencia neta a manera centralizada, o cuando haya una compra emergente o un stock roto en un hospital, va a tener algún modo híbrido del hospital que se le autorice una compra de emergencia. Ahora ¿No? mismo, ¿cómo funciona? Y perdón la interrupción, pero quiero profundizar más acerca de este tema para poder entenderlo, porque se sabe que se está persiguiendo la compra centralizada, ahora se va a hacer la empresa pública adicional que no ha ejecutado ninguna compra. Sin embargo, los hospitales también tienen la potestad autonómica de Sí. licitar o de permitir ofertas para medicamentos. Entonces, no es una compra totalmente centralizada a través del MSP, sino que cada hospital también tiene la obligación de sacar ese tipo de Sí, concursos. antes de empezar con la estrategia de las compras centralizadas, las compras estaban netamente en la competencia de los hospitales. Los hospitales se han vuelto, Pero ahí te sube el precio porque si compras menos cantidad, obviamente el precio va a ser diferente. sí, Y tú le tienes, pasas de esa competencia al Ministerio de Salud, puedes negociar porque compras un chillón de Alercets y te dan. tienes menor capacidad de negociación por volumen, ¿no? De hecho, hay estudios de la OPS mismo que dice que si se logra concentrar mucho la demanda y se logra consolidar, digamos, compras de grandes volúmenes, incluso el precio, se ha visto casos que reduce entre el 40 y 41%. O sea, estamos hablando de un ahorro significativo para el Estado. Previamente era el hospital netamente el que tenía las competencias. Entonces, los hospitales se han ido desarrollando con unidades especializadas de compras públicas, de mantenimiento, y cada vez el sistema de compras públicas y la normativa es muy cambiante, hay que decirlo eso. Constantemente todos los que son expertos en compras públicas, ya no solo basta con ser abogado, ahora tienes que, pues prácticamente una licenciatura aparte, ¿no? Y saber cómo se maneja el portal y cómo son los diferentes tipos de compras públicas. Se ha vuelto sumamente complejo, y con las compras centralizadas, el IES ha optado por un modelo híbrido, digamos, en que ha permitido hasta tener las competencias de la compra centralizada y tener, porque la Dirección Nacional de Medicamentos, por ejemplo, del IES ha tenido que fortalecerse con nuevo personal técnico que sepa manejar las necesidades, las compras, que sepa visualizar cuándo hace falta, cómo distribuir. ¿No? Entonces, eso lo ha hecho el IES y ha tenido un mejor desempeño. Y en el cuadro del Ministerio de Salud Pública no he estado últimamente dentro del ministerio, pero entiendo que las políticas institucionales, que es la gente que realmente está dentro, sabe cómo han sido las políticas institucionales del gasto de compras públicas, del control financiero, ¿no? Porque siempre hay control. O sea, cuando tú avanzas, digamos, tú avanzas hasta cierta parte de un proceso de compra. Y te dicen, al menos tenlo ya para publicar, para asignarte el dinero, ¿no? Entonces, el IES, al tener una mayor autonomía financiera, logra tener una mayor disponibilidad presupuestaria cuando lo desea, ¿no? En cambio, el MSP siempre está un poco esperando, dependiente de la asignación presupuestaria que le dé el Ministerio de Finanzas. Claro, esa es la gran diferencia entre las dos entidades. Ahora, ¿qué pasó con Alfredo Borrer? Es decir, él salía de una gerencia importante, tal vez del hospital más grande y prestigioso del país, y trató de involucrar al sector privado en la compra de medicinas, quiso hacer un modelo mucho más novedoso, es decir, que las farmacias cada uno importe y después se le pueda vender directamente al paciente y que quien pague sea justamente el Ministerio de Salud o el IES. ¿Qué pasó con esta propuesta que no progresó? ¿Era viable o realmente en este La país está propuesta muy se difícil? llamaba Medicina Cerca, me parece, ¿no? Y se hizo, yo revisé la propuesta en su momento, el diseño de la propuesta no era adecuado.
¿no? A pesar de que la idea es buena y en muchos países funciona. En muchos países no tienes que ir directamente a la farmacia del hospital, sino que puedes ir a farmacias que están consignadas, que tienen algún convenio con el Estado y puedes retirar tu medicación, farmacias que estén cerca de ti, ¿no? Se había hecho más o menos, me parece, con tres compañías, tres empresas distribuidoras que, de diferentes tres marcas, pero los tarifarios que se habían negociado con las tres eran diferentes, ¿no? Y los convenios iban cambiando, ¿no? Porque si no daba el volumen o el consumo para cierta farmacia, primero se hizo el plan piloto, y si no daba el consumo para cierta farmacia, evaluaban las compañías y decían, ¿saben qué? Queremos renegociar el tarifario, o que queremos renegociar tarifas porque no está dando el consumo, pero era un plan piloto. Entonces se hizo y realmente solo llegó hasta el plan piloto, porque las empresas sabían que tenían tres tipos diferentes de negociaciones, tres tipos de tarifas de negociación. Unas habían dado del cuadro nacional básico de medicamentos, unos decían yo doy esto, otras daban otros medicamentos, entonces al paciente a veces le tocaba ir a una, no completaba su receta y le Un tocaba problema. caminar más allá. Entonces era un problema, solo se llegó hasta la etapa. Yo creo que cuando se aplican ese tipo de propuestas, como estos convenios con farmacias privadas, primero hay que poder dominar el abastecimiento en los hospitales y el suministro en los hospitales. Y una vez con eso, teniendo asegurado que nosotros podemos hacer la compra y poner a disponibilidad, hacer ese acercamiento con las empresas para que participen, porque es una cuestión de acceso territorial, lo que se pensaba. No tanto la gente piensa que es una cuestión de disponibilidad de abastecimiento. El abastecimiento igual seguía a manos del Ministerio de Salud Pública. Y La muchas verdad, veces las bodegas llenas, pero los que necesitan no tenían claro, como no se necesitaban antes. trasladaban, digamos, no se trasladaban a esa propuesta. Ese era uno de los problemas. Ajá. Amigos, son las 8:56. Dialogamos con el doctor Mauricio Valencia, médico especialista en salud pública y dirección sanitaria. Hablamos del sistema de salud ecuatoriano, esta profunda crisis que atraviesa por desabastecimiento crítico de medicinas, recortes presupuestarios continuos, una inestabilidad administrativa y marcada fragmentación institucional. Recordemos que el ministro que llegó ayer a estos micrófonos es el octavo ministro de este gobierno. Y bueno, frente a eso, hay una premisa que es el presupuesto, porque si bien hay una ejecución presupuestaria alta, del 95-97%, lamentablemente siempre falta la plata. Y en ese sentido, ¿cuáles son los nudos críticos estructurales del presupuesto Ya. de la salud en nuestro país? ¿Por qué la plata no alcanza pese a que se da una ejecución importante, pero siempre falta plata? Ya. La salud, por su naturaleza, por su sector, se conoce en economía de la salud como un mercado imperfecto. Las demás industrias, demás sectores se basan mucho en la oferta y la demanda. Si aumenta la oferta, digo, si aumenta la oferta, muchas veces la demanda se logra contener y disminuye el precio. Esa es la teoría económica normal. En la salud, la demanda siempre, la necesidad de la población de más salud siempre es mayor. La población va envejeciendo, van Y aumentando de enfermedades el crónicas. presupuesto. No, ¿O qué es lo que pasa? más que planificar mal, primero siempre son recursos limitados. Incluso en los países de mayor desarrollo hay esta naturaleza que siempre va a ser limitado. Si uno ve el presupuesto codificado 2025 a 2026, de hecho aumenta. El codificado, que una cosa es el presupuesto en papel y otra cosa es el presupuesto asignado, ¿no? Entonces, el codificado de hecho aumenta, ¿no? Aumenta, me parece, un 17%. No, no olvidemos que la Constitución te obliga a ir aumentando hasta llegar más o menos a un 6%. Los países de la OECD, que son los desarrollados, tienen entre 11, 12% de su Producto Interno Bruto. Nosotros además vivimos una coyuntura atrás, que es la coyuntura de que tenemos una deuda pública sumamente alta, casi el 50% del Producto Interno Bruto, y tenemos incomodidad del gasto fiscal porque tenemos que tratar de mejorar el crecimiento económico. La base de un buen sistema de salud, como en todo, es una buena economía, ¿no? Entonces, lo que pasa es que se asigna el presupuesto y hay estas maniobras internas, digamos, de realmente el control interno que hay del presupuesto operativamente ya se da dentro de cada hospital, Claro. ¿no? Y eso sí cumple algunas normas o son políticas institucionales internas y realmente
la ejecución presupuestaria no está tan alta, ¿no? Si ves, a veces mezclamos talento humano o el gasto corriente con el gasto de inversión también, ¿no? Y la ejecución borda igual, estamos en agosto y borda entre el 40 al 50%. ¿No? Entonces no es muy alta. Y en MSP, a diferencia del IES, sí se diferencia mucho según las regiones y según el territorio. Y puede ser esto que decía el señor ministro, que tiene que ver con las mafias y ese tipo de cuestiones, que no explica todo el problema, pero es uno de los problemas. Así como la asignación presupuestaria, las mafias es uno del problema, y hay otros problemas adicionales que explican el desabastecimiento que tiene que ver con el modelo, tiene que ver con la estructura, tiene que ver con esto que se está proponiendo, que me parece adecuado, que es esta compra centralizada, que tiene sus ventajas, menor costo, hacer Ujú. economías de escala y tiene sus desventajas y sus riesgos. ¿Cuáles, por ejemplo? Cuando tú concentras grandes volúmenes de compras públicas, ya hay mayor riesgo de que se puedan dar eventos de corrupción. Y Claro, son le los, subes un centavo a la pastilla y puedes Claro, robarte el millones de volumen lado y son lado. millones de dólares, ¿no? Y es un poco una paradoja, porque si tú atomizas mucho la compra y haces que por poco el centro o el puesto de salud haga sus propias compras, tú pierdes control de cómo ellos Es están manejando complejo. el presupuesto. Pero si tú centralizas todo y lo centralizas al nivel de que son muy pocas personas que pueden tener conocimiento, ponerse de acuerdo, entonces, claro, la propuesta es muy buena porque el MCP debería hacer solo rectoría, gobernanza, políticas públicas y necesidades. Entonces, los riesgos son varios. Los riesgos es que no se diferencien las competencias entre el MCP y la empresa pública y que esta empresa Mm. pública vuelva a ser uno más de la cadena para lograr tener el medicamento, que tenga que pasar adicionalmente para tener el medicamento. Eso quiere decir que la cadena, toda la gestión de compra se va a alargar porque hay una instancia más que tienen que probar. Entonces, te tienen que separar muy bien las Eso mismo, competencias. José Julio Neri admitía en una entrevista en Teleamazonas, me parece que fue, que se estaba demorando todo esto por temas de traducciones de la India al Ecuador con el ente que tiene que aprobar las Sí. medicinas. Y Hay que eso suscribirse a no ChatGPT, debería yo creo, pasar. ¿no? Sí, bueno, estamos hablando de que se ha optado, ¿no? Primero porque la política pública, crear una nueva institución. Entonces, cuando tú creas una nueva institución del Estado, tú ya estás diciendo, la política pública es esta. Yo voy a Ujú. separar la parte operativa del MCP, que a mí me parece correcto. No, de manera coyuntural, no sabemos la posición realmente actual, pero de manera coyuntural entiendo que estas compras directas es por la coyuntura del bajo abastecimiento. Debería ser más bien expedito, o sea, lo más Claro. rápido posible, ¿no? Entonces, India es una excelente, de hecho tiene una gran capacidad, es una potencia mundial en medicamentos genéricos, ¿no? Y tiene laboratorios de baja y de alta calidad, ¿no? Tiene productos de manufactura, en muchos productos está certificado. En este año, nosotros en julio hicimos un convenio marco, me parece, entre el ARSA y la India. Entonces, regulatoriamente se puede compaginar tanto la India con el Ecuador, pero hay que hacerlo muy bien. Claro, Ah, hacerlo expedito. así, entonces la idea no es mala, hay que hacerlo muy bien, hay que implementar controles. Entonces, al tener estas compras centralizadas en una sola institución, primero debería tener unidades técnicas especializadas, que la infraestructura se ocupe de eso, que los medicamentos se ocupen de eso. Debería ser híbrido, darle la oportunidad al hospital también de hacer gestión de medicamento y de Ujú. alertar cuando sea necesario, cuando un stock está crítico, ¿no? Y generar posibilidades de que se le autorice en caso de que realmente es emergente la falta de medicamentos, dispositivos médicos. El Ecuador gasta, tenemos datos del 2024, pero gasta un tercio, el 34% es gasto de bolsillo. Wow. Entonces, todo lo que gastamos en salud, realmente el ecuatoriano lo saca de su economía familiar. Entonces, tenemos que ver un modelo, o sea, pensar en una reforma incluso más que la operación del Ministerio de Salud Pública, sino cómo realmente hacemos más sostenible el sistema, ¿no? Hacerlo realmente de acceso universal, que la gente no ponga de su bolsillo y al mismo tiempo sea totalmente gratis, absolutamente todos los servicios a todo nivel, pero la gente tenga que poner un catéter, tiene que poner una sonda. En cierto modo es como una especie de engaño, ¿no? Es una contradicción.
El ecuatoriano está pagando, no tiene exceso de calidad, ¿no? Y al mismo tiempo tiene una gratuidad absoluta, ¿no? Sin ningún tipo de copago, que eso está dentro de la Constitución. Pero deberíamos ponerlo en la mesa no solo la parte del financiamiento, de cómo se va a financiar, sino la parte de cómo se va a generar diferentes modelos de gestión. No todos los hospitales, los sistemas de salud son de acceso universal, o sea, el sistema debe ser universal, o sea, debe haber el acceso territorialmente, debe ser oportuno, debe ser accesible financieramente. Eso no significa que sea de gestión pública necesariamente. Hay varios modelos. En España, por ejemplo, compiten varios modelos. Hay empresas públicas, hay empresas mixtas, hay concesión a hospitales, solo se concesiona la administración de un hospital. Incluso para la empresa pública, generar un inventario nacional es complicado. Generar las alertas, hay que ver si le dan la suficiente fortaleza y músculo a esta empresa pública de que tenga los funcionarios técnicos suficientes para poder abarcar una cuestión territorio nacional. Una consulta final, mi querida Vero. Quiero preguntarle, doctor, ¿qué pasa con la tecnología? Porque ayer conversamos también con el ministro acerca de este tema que ya está sonando en la opinión pública, que es del software Dedalus. Obviamente la tecnología será lo único que puede combatir en algo la corrupción, porque tú puedes agendar directamente, puedes mejorar los procesos, puedes optimizar cada una de las cosas. ¿Con qué ojos ve usted? Yo creo que debemos modernizarnos, debemos digitalizarnos, pero también debe haber una óptica donde la dependencia de una de estas plataformas que quieren centralizar todos los procesos puede ser peligroso en el largo plazo para el Estado. ¿Usted con qué óptica lo ve? Uno de los problemas más importantes es la falta de información del sistema de información en todo el sistema de salud. Unos manejan un sistema de abastecimiento con visores, los otros manejan diferentes visores. Igual en los indicadores de gestión hospitalarios no se da un control y un seguimiento adecuado, ¿no? Entonces tenemos la historia clínica ni siquiera es digital, no está parametrizada para todo el sistema público. Entonces la digitalización es uno de los pilares más importantes para avanzar el sistema de salud y para hacer control de corrupción, para tener información al día, para hacer investigación, porque muchas de estas políticas públicas que se hacen hoy se hacen debido a la necesidad coyuntural, deberían estar sustentadas en investigación de economía de la salud, en investigación de costos y diseñarlas con tiempo y volver a la salud pública que ahorita somos apagafuegos, pero no deberíamos ser apagafuegos, somos planificadores para décadas Y lo que decía el siguientes. ministro, estamos ahorita apagando incendios que se vienen arrastrando desde hace Esa no tanto, es la además. naturaleza de la salud pública. La salud pública somos planificadores, estrategas, incluso a décadas siguientes, ¿no? Por eso nos preparamos para las pandemias. Entonces, seguimos teniendo un sistema de salud muy reactivo. Otro de los grandes riesgos de la empresa pública es que solo se escojan proveedores únicos. Se deben diversificar los proveedores, se debe transparentar mucho los visores o la información de avances, se debe ser público, digamos, debería haber una rendición de cuentas, se debe transparentar mucho, se puede hacer mucha economía de escala con las compras centralizadas y se puede aprovechar la industria farmacéutica que ha tenido ya décadas aquí y que puede solventar en gran medida la demanda que nosotros tenemos y para eso se ha preparado también. Es un pilar, entonces incluirles a ellos, incluir la participación ciudadana, las veedurías ciudadanas, transparentar mucho, socializar lo que se está haciendo. Eso realmente va a ayudar muchísimo a que nosotros vayamos mejorando y que actúen las universidades, la academia, todos podemos aportar realmente. El sistema de salud es de todos, el sistema de salud no es solamente del que está en ese momento al frente, es una misión de todos. Importante este diálogo que no se agota y solamente hemos hablado de una patita de toda la crisis que atraviesa el sistema de salud nacional. Gracias al doctor Mauricio Valencia, médico especialista en salud pública y dirección sanitaria, por este diálogo y por ayudarnos a entender un poco cómo funciona y lo que debería ser ese sistema de salud que nos sirva a todos. Gracias, doctor, por estar aquí. Muchas gracias, gracias por la invitación. Amigos, 9 y 8 estamos pasadísimos. Vamos a comerciales, volvemos enseguida.